Efesios capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 7 versículos de Efesios capítulo 3. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, dice la palabra de Dios. El misterio revelado. Mis amados hermanos, como ya hemos visto, ustedes y yo hemos leído que el apóstol Pablo ha venido hablando en esta epístola acerca de las enormes bendiciones de las que ahora gozamos como sus hijos, como cristianos. Capítulo 1, capítulo 2, el apóstol Pablo ha venido haciendo énfasis de las bendiciones que como cristianos ahora nosotros gozamos gracias a Cristo. Pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo se dispone a orar por los efesios. Se pone a orar por los efesios con el propósito de que estos hermanos sean fortalecidos en su fe, en la medida que ellos van adquiriendo un entendimiento más profundo del amor de Cristo para con ellos. Y eso es importante, hermano, porque ese es el propósito, que en la medida que nosotros vamos comprendiendo, nuestra vida sea edificada en el amor de Cristo. Pero en esta oración de la que Pablo hace en el capítulo 3, se ve interrumpida de manera momentánea por un paréntesis. Pablo la interrumpe por un paréntesis que va desde el versículo 2 del capítulo 3 hasta el versículo 3. Por ejemplo, si usted lee la primera parte de Efesios 3:1 y lo une con el versículo 14 del mismo capítulo, usted encontrará lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas, verso 14, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta oración que Pablo hace es interrumpida por un paréntesis que va desde el versículo 2 hasta el versículo 14. Para Pablo, mis amados hermanos, para Pablo es importante el explicarle a estos hermanos de Éfeso el carácter y la razón de su ministerio que Dios le ha otorgado a él a favor del mundo gentil, es decir, todos aquellos que no son judíos. Es importante para Pablo, es relevante para él, por ello hace ese paréntesis, porque él quiere explicarle a los efesios, cuál es el carácter de su ministerio, cuál es la razón de su ministerio que Dios le ha otorgado a favor del mundo gentil, de aquellos que no son judíos. Es por ello que él se desvía de su idea principal, es decir, de orar por los efesios, se desvía, se detiene y pasa a explicarle a esta iglesia el carácter y la razón de su ministerio. Es por esta razón, hermano, que estudiaremos
es por en esta porción, que estudiaremos. En ella Pablo abre su corazón, en ella Pablo se deja ver dentro de sí lo que hay dentro de él. ¿Para qué? Lo hace con el propósito de que yo y usted, de que los hermanos en aquel tiempo de Éfeso, de a que ahora nosotros podamos conocer mejor, podamos entender, saber lo que había en el corazón de este gran siervo de Cristo, el cual tenía una pasión, hermanos, por la iglesia y por su Redentor, que dicho sea de paso, eso debe de ser imitada por todo aquel que es creyente cristiano en Cristo Jesús. Por eso hace Pablo eso en esta parte que vamos a estudiar. Así que este paréntesis que hace el apóstol Pablo, como les dije al inicio, consta de dos partes, las cuales vamos a ver hoy. La primera, que consta de los versículos del 1 al 7, el carácter de la misión del apóstol Pablo. Los versículos 8 al 13 nos hablan de la razón de la encomienda que se le dio al apóstol Pablo. Así que en primer lugar, vamos a ver en esta mañana el carácter de la misión del apóstol Pablo. Amén. Dice el versículo 1, por esta causa, ¿es correcto? ¿Está conmigo? Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa, ¿de qué causa está hablando Pablo? Está hablando de lo que viene diciendo desde el capítulo 2. Que judíos y gentiles ahora Dios los ha unido en un solo pueblo, que es la iglesia. Por esta causa, dice yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Entonces, en primer lugar, hermano, aquí nosotros vemos a Pablo como prisionero. ¿Amén? Una cosa que salta a primera vista, hermano, es eso. Es el hecho de que el apóstol Pablo, mire cómo se presenta, mire cómo se presenta él. Él se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo. No quiero que pierdan eso de vista porque es importante. Él se presenta como prisionero de Cristo. Mis amados, recordemos que Pablo escribió esta carta, la carta a los Efesios, mientras él se encontraba preso en la ciudad de Roma, en una casa alquilada. Ahí se encontraba. Ahora bien, si usted va conmigo de una manera rápida, sin perder la cita que tiene ahorita, a Hechos capítulo 21, versículo 27, se nos dice que ahí Pablo se encontraba en el templo de Jerusalén. Ahí se encontraba Pablo. En el templo de Jerusalén, nos dice la nota del texto, cuando unos judíos de Asia, quizás de la ciudad de Éfeso, lo acusaron de haber introducido a un gentil en el templo. Ahí se encontraba, se lo estoy parafraseando el texto, pero les doy la referencia para que usted lo corrobore. Ahí se encontraba cuando estos judíos de Asia, quizás de la ciudad de Éfeso, lo acusaron de haber introducido a un gentil en el templo. Como ya vimos en la semana pasada, que esto estaba totalmente prohibido bajo pena de muerte, de que un judío no podía entrar al atrio donde estaban los judíos. Ellos tenían lo que se conocía como el atrio de los gentiles. Pero acuérdense que vimos que Cristo destruyó esa pared. Pero por lo pronto, aquí los judíos acusaron a Pablo de que él había introducido a un gentil dentro del templo. Estos hombres, según parece, habían visto a Pablo en compañía de un griego llamado, ahí lo tiene usted, llamado Trófimo, y llegaron a la conclusión de que había entrado en el templo con él, cosa, hermano, pues que no era verdad.
Ahora bien, a raíz de ello, estos judíos, mis amados, alborotaron la ciudad. Y dice la Biblia ahí en las citas que siguen, alborotaron la ciudad y tomaron a Pablo prisionero y lo llevaron a Cesarea, donde él presenta su defensa ante dos gobernadores como Félix y Festo. Y al no encontrar nada acerca de lo que los judíos lo acusaban, el apóstol Pablo apela a ser enjuiciado por el César. De esta manera, hermano, es que Pablo es llevado a Roma, donde permanece en custodia, custodiado, encadenado con un soldado romano por 2 largos años. Mis amados hermanos, Pablo estaba literalmente preso. Y cuando digo literalmente preso es que Pablo se encontraba en la cárcel, literalmente, no de una manera figurada. Él estaba preso, detenido, encadenado a un soldado romano. Así que Pablo estaba preso cuando escribió las palabras de Efesios 3:1. Pero eso no es lo que nos llama la atención. Eso no es lo que nos llama la atención, no. Lo que nos llama la atención, hermano, es el hecho de que Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de los judíos. Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma. Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero del César. No, Pablo se considera como un prisionero de Cristo. Esto es importante, no se me pierda. Dice el texto, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo, mis amados, estaba totalmente convencido que si él estaba donde estaba, mis amados, era por un plan soberano de Cristo. Si él se encontraba donde se encontraba, es decir, preso, era por un plan soberano de Dios. Mis hermanos, de no haber sido por la voluntad de Cristo de que él estuviera preso, déjeme decirle que ni los judíos, ni los romanos, ni siquiera el mismo César hubieran podido ponerlo en prisión a Pablo. Ninguno de esos tres tenía autoridad sobre este gran siervo de Dios, a no ser que por voluntad de Cristo él estuviera en la cárcel. Es a raíz de eso que el apóstol Pablo se consideraba un prisionero, pero de Cristo, no de los judíos, no de los romanos, no del César, sino de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo tenía una óptica clara, nítida, transparente de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. Y eso fue lo que lo hizo reaccionar, hermano, adecuadamente ante las adversidades de la vida, aún el hecho de haber sido acusado, apresado de una manera injusta. Él conocía de antemano que si él estaba donde estaba, era porque Cristo así lo había determinado. No era por causa del destino, no era por culpa de los judíos, no era por culpa de los romanos, no era por culpa del César, sino era por un plan determinado de Dios. Y por eso, porque Pablo creía en la soberanía, él reaccionó ante los problemas como él reaccionó, de una manera, mis amados hermanos, positiva y clara y convincente de que Cristo es el que tenía el control de las cosas. La siguiente, hijo. Hermano, Pablo podía llegar a pensar, ¿por qué Cristo permite esto? ¿Por qué? ¿Acaso no le suena muy conocida esa frase? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios
permite que me ocurra a mí todo esto? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo estoy haciendo lo correcto. Señor, te estoy sirviendo, expandiendo el Evangelio. ¿Por qué, Señor? Pablo podía llegar a pensar de esa manera. Motivos tenía. Que esta es la reacción típica de nosotros. Inmediatamente nos viene algo y así reaccionamos. Inmediatamente. Pero mis amados, en ningún lugar de la carta usted ve que Pablo estuviera resentido, que Pablo estuviera amargado, que Pablo estuviera deprimido, que Pablo estuviera desilusionado por todo lo que le había pasado. No menciona nada en la carta a los Efesios. Y no lo va a encontrar. Usted no lo va a encontrar. No, realmente Pablo estaba convencido, hermano, y creía con todo su ser, con toda su alma, en la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Que Él es, a resumidas cuentas, que tiene el control de todo. Si Él estaba prisionero, pensaba para sí mismo por su conducta. Si Él estaba prisionero, era por el hecho de que Cristo, hermano, quería que Él estuviera ahí. Esa era la voluntad de Dios Todopoderoso. Voluntad buena, hermano, y perfecta. Pablo lo sabía. Pablo estaba convencido de que era por causa de Dios que Cristo lo había puesto ahí con un propósito y no por el capricho del hombre. Pablo estaba convencido, hermano, como cristianos es de suma importancia, de suma relevancia el que tengamos un conocimiento claro y cada vez más profundo de la soberanía de Dios y todo lo que ello conlleva. Tenemos que tener un claro entendimiento, conocimiento de la soberanía de Dios y todo lo que ello conlleva. Hay cosas que no entendemos, cosas que nos suceden que no comprendemos, que no sabemos por qué. Y si no tenemos un conocimiento claro de la soberanía de Dios, vamos a sumergirnos en la angustia, la tristeza, la desilusión y el dolor, mis amados. Vamos a sumergirnos en ello. Necesitamos tener un conocimiento profundo de la soberanía de Dios, porque esa es la única manera en que podremos reaccionar de una manera adecuada ante las dificultades y aflicciones de la vida. El pastor Sugel Michelin dijo lo siguiente sobre este tema. Dice, no son las circunstancias las que nos afectan, dice el pastor. No, es la perspectiva que nosotros tenemos de ella. Es cómo nosotros las vemos. Eso es lo que nos afecta. Si todo lo que tus ojos ven son las circunstancias que te rodean, entonces esas circunstancias te controlan por completo aquí. Tú eres prisionero de las circunstancias. Te sentirás solo bien cuando las cosas a tu alrededor estén bien. Pero si se tornan difíciles, te sentirás en la miseria. Es por eso que necesitamos tener, mis amados hermanos, un conocimiento pleno de las cosas, de la soberanía de Dios. Pablo decía que él era prisionero de Cristo. Y la pregunta aquí es, mis amados hermanos, ¿tú de quién eres prisionero? ¿Yo de quién soy prisionero? ¿De quién somos prisioneros nosotros, hermanos? ¿Somos prisioneros de la amargura porque no tenemos lo que queremos? ¿Somos prisioneros del resentimiento por lo que me hicieron en el pasado? ¿Somos prisioneros de la desilusión porque lo que esperaban no se llegó, no se concretó? ¿De quién somos prisioneros, ustedes y yo? ¿Qué es lo que usted mira cuando está en una condición de aflicción? ¿Qué es lo que vemos, amado hermano? ¿La pura aflicción es lo que vemos? ¿A la enfermedad? ¿Vemos la escasez de los recursos? ¿Vemos solamente problemas conyugales? ¿Vemos solamente problemas con los hijos? ¿O vemos
a un Cristo soberano y todopoderoso que te ama con un amor eterno e inalterable, a tal grado que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que ven tus ojos. Alabado, hermano, que eso sea lo que nuestros ojos vean. No hay nada gracioso para pasar por dificultades. A veces cuestionamos, Señor, una persona, oye, Señor. Y hay hasta hermanos, desgraciadamente, y lo digo porque a veces escuchamos hasta frases como, oye, una tras una, pues ya ves a que te hagan una limpia. Que el Señor reprenda, hermano, todo eso. Necesitamos conocer la soberanía de Dios. De saber que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. A veces nos pasa una tras una, no sé, pero como lo que les decía al principio. Oye, le arreglas algo, otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. ¿Alguien podría decir miseria del diablo? No, pero el sentido común diría, no, es que si le das el mantenimiento adecuado, cuando lo necesitas, nunca te va a pasar esto. Sencillo, ¿no? Nada tiene que ver el diablo ahí. Nosotros debemos de ver las cosas, mis amados hermanos, desde una perspectiva bíblica. Pablo era prisionero de Jesucristo, de nadie más. La siguiente. Pablo dice, hermano, que la causa de su prisión era por causa del ministerio a los gentiles. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, por ustedes yo estoy en la cárcel y me gozo. Como lo vamos a ver más adelante. Pablo fue, hermano, llamado por Cristo. Y su llamado fue especial y particular. Y por cumplir con su llamamiento fue que le sobrevinieron muchos problemas al apóstol, muchos problemas, incluyendo la prisión allá en Roma. Por causa del ministerio, su arresto no fue por causa de los judíos, como se los dije, ni por un romano, ni por el César. Era parte, mis amados, del propósito divino en el cumplimiento de esta misión. Si usted busca y lee Filipenses capítulo 1, versículo 12, ahí usted va a leer que las prisiones de Pablo habían tenido un efecto positivo en el esparcimiento del Evangelio, a tal grado que los del pretorio, dice, cobraban ánimo por mis prisiones y el Evangelio se expandía. ¿Qué fue lo que sucedió con el encarcelamiento de Pablo? Que tuvo éxito, hermano, la predicación de la palabra de Dios. Y dice Pablo, hermano, que eso a él lo llenaba de gozo. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros. ¿Se da cuenta? Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco. Me gozo en lo que padezco. Entonces, el que Pablo estuviera preso por causa de los gentiles no llegó a renegar de su ministerio, ni echarle la culpa a ellos, sino todo lo contrario, se gozaba en el Señor. La perspectiva que él tenía, se gozaba en el Señor. Así que hemos visto aquí, hermano, en primer lugar, a Pablo como prisionero de Cristo. La siguiente, ¿no? Ahora veamos, en segundo lugar, a Pablo como administrador. Dice la escritura ahí en su pantalla. 2 al 6, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow! Miren lo que somos, coherederos, aleluya, goces, hermano, y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas de Cristo. Así que vemos a Pablo aquí en segundo lugar como administrador. La siguiente, hijo. Como administrador. ¿Ya le dices eso? Ok. Cuando Pablo dice, habéis oído, amén. Habéis oído, dice, si es que habéis oído. Ahora, esa frase, hermano, no significa que Pablo está poniendo en tela de juicio, en tela de duda, que los hermanos de Éfeso no hayan escuchado el ministerio de Pablo, o decir de la administración que él tenía, el llamado del cual el llamado que Dios le había puesto en él, o el propósito por el cual Dios lo había llamado. No es que los efesios no supieran, no, Pablo da por sentado que ellos lo sabían. Si es que habéis oído, Pablo da por sentado, ustedes saben para lo cual fui llamado, con qué propósito Dios me llamó. También nos dice el texto que Pablo era un administrador de Dios. La pregunta es, ¿qué es un administrador? Usted me dirá, alguien que administra. ¡Wow! ¡Qué revelación! Un administrador. ¿Qué es un administrador? Es alguien que maneja los bienes ajenos, pero para el beneficio del verdadero dueño. Ese es un administrador. Alguien que maneja los beneficios o los bienes ajenos, pero para el beneficio de su verdadero dueño. Eso es un administrador. Entonces Pablo manejaba los bienes que Dios le había entregado, pero Pablo los manejaba para el propósito de Dios. Y eso es un administrador. Eso era lo que era Pablo, mis amados hermanos. Así que Pablo decía de sí mismo, yo soy un administrador de lo que Dios ha conferido por gracia, para beneficio vuestro. Eso es lo que yo soy. Administro los recursos que Dios me ha dado, pero para el beneficio de ustedes. Yo lo administro. Dice, ahí el verso dice, habéis oído lo que leímos. Habéis oído de la administración de la gracia de que Dios me ha dado, el verso 2, para con vosotros. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 3:2. Esta es una referencia, hermano. No solo nos habla de todos los favores inmerecidos. Cuando Pablo dice de la administración de la gracia de Dios, Pablo administraba la gracia, el llamado, los dones que Dios nos había dado, la gracia de Dios para el beneficio de los gentiles. Así que esta referencia no solo nos habla de todos los favores inmerecidos que recibimos de la mano de Dios, hermano, como por ejemplo la salvación. No solo habla de ello, sino que abarca todo lo que usted y yo recibimos cada día de la mano de Dios. Nos lo da por la gracia. Nos da la fortaleza, nos da la salud, nos da la paz, nos da el gozo, nos provee de lo que necesitamos. Todo, hermano, todo es por la gracia de Dios. Ahora, Pablo no toma esa gracia para él mismo de una manera egoísta. No, yo quiero los favores para mí. Yo quiero todo lo que he recibido para mí. No, Pablo no hace eso. Él declara que él era un administrador de todos esos bienes. Él debía de dar buen uso de todo cuanto Dios le había confiado para el beneficio de los demás.
Pablo, no es solo para ti estas riquezas de la gracia. Estas bendiciones no son solo para ti, es para que tú des de gracia lo que de gracia has recibido. Hermanos, esto nos enseña, queridos, que todo verdadero cristiano es un administrador. Somos unos administradores, mis amados hermanos. Cada uno de acuerdo al llamado y a los dones que ha recibido de parte de Dios. Dios a cada uno de sus hijos le ha dado dones, le ha dado talentos, habilidades, Dios se las ha dado, pero para que las administre, para el beneficio de su reino, para el beneficio de otros hermanos, no para que se quede con ellos. Como cuando el pueblo de Israel quiso acaparar el maná y quererlo todo y guardarlo, cuando desobedeció, ¿qué dice la Biblia? Se le engusanó. No, hermanos, somos administradores de la gracia de Dios. Los dones que Dios nos ha dado es para administrarlo. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos ha otorgado, mis amados hermanos, Dios nos ha otorgado dones, como les decía, talentos, habilidades, todas esas gracias, todos esos favores. ¿Qué debemos hacer? Administrarlo a otro dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura ahí? Pues mire, cheque lo que dice la Biblia. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice la Biblia? Quédate con él. Es tuyo. No, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es lo que Pedro dice. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa. Tú has recibido el don y de acuerdo a lo que tú has recibido, no te quedes con él. No dice, ministralo a otro como buen administrador que tú eres de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, mi hermano, si tú eres cristiano, que creo en Dios que lo eres, tú tienes en tu poder algo que debes administrar. Si tú eres verdadero cristiano, tú tienes en tu poder algo que Dios te dio que tú debes administrar. Tu responsabilidad es hacer uso de todas las oportunidades que Él te otorga para que otros sean beneficiados. Porque todo lo que tienes le pertenece a Dios. Es por eso que siempre hago énfasis y no me cansaré de hacer énfasis que el domingo es el día del Señor, mis amados hermanos. Y cuando usted no viene a la casa del Señor, al servicio de adoración, usted pierde la oportunidad de ministrar, de edificar a otros creyentes. Así que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de hacer uso de las oportunidades que Él nos otorga para el beneficio de otros. Porque lo que tú tienes y yo tengo le pertenece a Dios. ¿Qué tienes? El tiempo. Es un recurso que Dios te ha dado. ¿Cómo lo prefiere? ¿En salud o postrado en cama? En salud, ¿verdad? Obvio. El tiempo que Dios nos ha dado, los dones, habilidades, Dios te lo ha dado para que hagas uso de todas estas cosas, no para que te vean, no para que me vean, no para que te aplaudan, sino para la gloria de Dios, mis amados. Para la gloria de Dios y el bien de otros. El bien de otros. Porque ten en cuenta una cosa importante, que algún día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
no para ser condenados en el lago de fuego, en condenación. No. Vamos a comparecer para ver, hermano, vamos a dar cuentas a Dios de cómo fue que administramos los recursos que Dios nos entregó. ¿Sabe lo que es una auditoría? A ver, Jesús, tú eres aquí el contador de la empresa, ¿sí? Pues te vamos a hacer una auditoría, a ver cómo andas. Y si empiezas a sudar y a temblar, hay problemas en el ejido, como decimos. Pero si tú estás tranquilo, sereno, que sabes que todo está en orden, no. Eso es una auditoría, a ver qué hiciste, cómo andas. Hay cristianos, hermano, que piensan que nosotros no vamos a pasar por una auditoría. Se equivocan. Eso lo dice 2 Corintios 5:10. Se equivocan. Ustedes y yo vamos a pasar por una auditoría ante el Señor para ver qué fue lo que hicimos con los talentos que Dios nos entregó, los recursos que Dios nos dio. Por eso, mis amados hermanos, debemos verificar de que tú y yo somos fieles administradores de los favores que Dios nos ha otorgado. Debemos ver eso. Ahora bien, cierto es que Dios no le ha dado a todos los creyentes, obvio, un llamado como el que le dio a Pablo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. No todos nosotros tenemos ese llamado. Dios que le había conferido a Pablo. No todos tenemos, mis amados hermanos, ese tipo de llamado. Es más, Dios lo ha vuelto a llamar de esa manera, con todo el ministerio que le dio al apóstol Pablo. Y al último, dice él a mí, como un abortivo. Se cerró, ya no hay apóstoles de la talla del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Ya no existen de esos apóstoles. Todos los que usted oye por ahí se les llama de otra manera, apostólogos, así se les llama. Así que no hay apóstoles. Así que, mis amados hermanos, Pablo había sido llamado con un llamamiento especial. Dios le había conferido a Pablo, entre otras cosas, le había dado la revelación de un misterio. La revelación de un misterio, como lo que leímos en Efesios 3, versículo del 3 al 6. La revelación de un misterio. Dios se lo reveló. Hermano, la palabra misterio en las Escrituras es una verdad que ningún hombre puede conocer por sí mismo a menos que Dios se la revele. Esto es un misterio. Por eso Pablo dice que fue por revelación que se le había declarado el misterio. Dios se lo reveló, el misterio. El hecho de que Pablo, hermano, comprendiera el plan redentor de Dios, querido, del lugar que ocupan los gentiles dentro de ese plan que es la revelación, mis amados hermanos, no podía venir de ninguna otra fuente que no fuera a través de la revelación por parte de Dios. Dios mismo le había revelado a Pablo este misterio de que judíos y gentiles se unirían en uno solo, que es la iglesia. Dios se lo había dado a conocer. Ahora Pablo había de dar a conocer ese misterio a la iglesia. Dios se lo revela a Pablo y Pablo ahora se lo está revelando a la iglesia. El gran misterio que se revela en el Evangelio es la aceptación de nosotros los gentiles, aleluya, en el plan redentor de Dios en la cruz del Calvario. Estábamos sin esperanza, hermano, ajenos, dijo Pablo en Efesios 2, ajenos de las promesas, ajenos de Cristo, ajenos de todo, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, todo ha cambiado. Ahora somos coherederos, somos uno en Cristo Jesús.
Cristo reconcilió a ambos pueblos, judíos y gentiles, con Dios, hermano. Entre sí, Él los reconcilió, creando de los dos un solo pueblo, la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Todos los ciudadanos de ese pueblo, sean judíos, sean gentiles, bárbaros o escitas, son participantes, tienen los mismos derechos y somos herederos de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Apunte estas citas, hermanos, si no le da tiempo de leerlas, apúntelas. Dice Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice el apóstol Pablo, porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta, querido? Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre o mujer, porque todos que somos uno en Cristo Jesús. Y si tú eres de Cristo, dice Pablo, si tú eres de Cristo, dice que tú eres linaje de Abraham. Aleluya. Eres linaje de Abraham. Y esa promesa que se le dio a Abraham, tú eres heredero de ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, como dice Hebreos 10:34, hay una herencia en los cielos. Dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hay una herencia en los cielos que te espera a ti por ser miembro de la iglesia de Cristo. Carlos Spurgeon dijo tocante a esto: esto es bueno. Nuestra herencia aquí es muy poco perdurable. No hay permanencia en ella. Pero Dios nos ha dado una promesa de bienes raíces en tierra de la gloria. Y esa promesa viene a nuestros corazones con tal plena garantía de su certeza, que sabemos en nosotros que tenemos una perdurable herencia allá. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos herencia, mis amados hermanos. Por eso dice Pablo en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos y apóstoles profetas por el Espíritu. Dice que no se dio a conocer, ¿amén?, a los hijos de los hombres. Pero ahora dice, como ahora es revelado. Citando nuevamente al pastor Sugel Michelet, dice con respecto a eso: el evangelio que Pablo predicaba era de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, pero estos profetas del Antiguo Testamento no podían comprender claramente las cosas de que hablaban. Ellos no podían prever que la antigua teocracia de Israel como nación sería completamente anulada y que Dios levantaría en su lugar un organismo llamado iglesia, donde todas las razas compartirían los mismos privilegios y de igualdad de derechos. Los profetas vieron algunos destellos de luz, pero no podían comprender del todo sus implicaciones. Ellos necesitaban la revelación del Nuevo Testamento para tener una plena comprensión de estas cosas. Alabados. Mis amados, el hecho de que el Antiguo Testamento no dio a conocer este misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, el hecho, hermano, eso no significa que antes no hubiera revelación alguna. No significa eso, sino
sino que no se dio a conocer con la misma claridad que se ha dado a conocer en el Nuevo Testamento. No significa que en el Antiguo Testamento no haya habido revelación, no. Lo que significa que no se dieron detalles como los que ahora Pablo está revelando. De todos hizo uno. La iglesia, alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, nosotros tenemos un gran privilegio. Tenemos un gran privilegio que desgraciadamente no siempre apreciamos. No siempre apreciamos. Tenemos, hermanos, en nuestras manos la revelación completa de Dios. Allá dejé mi Biblia, a eso me refiero. Tenemos nuestra revelación completa de Dios, su palabra. Su palabra. Ustedes y yo hoy en día no necesitamos de visiones, no necesitamos de sueños, no necesitamos de revelaciones. Nosotros tenemos la palabra final de Dios dada por Cristo a su iglesia. No solo a través de Pablo, sino a través de todos los apóstoles. Aleluya. Por eso Martín Lutero dijo: hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras Sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida, cuanto para la porvenir. Todo lo que necesitamos, ahí está en su palabra. Ahí está en las Escrituras, mis amados hermanos. Es por ello, querido, que todo lo que necesitamos conocer como cristianos se encuentra donde, en la infalible, en la inerrante y toda suficiente palabra de Dios. Ahí se encuentra. Así que Pablo no se veía a sí mismo, hermano, tan solo como prisionero, como administrador, sino en tercer y último lugar, como un siervo de Cristo. La siguiente. Amén. De lo cual, ¿qué dice? Fui hecho, ¿qué? Ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dice que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que le ha sido dada según, dice Pablo, de acuerdo a la operación de su poder. Fui hecho ministro, oh, yo soy pastor. No me digas pastor, dime reverendo. Soy pastor. ¿Qué tal si traducimos la palabra ministro? ¿A qué se refiere? La palabra ministro, hermano, en griego es diáconos, con cada kilo, diáconos. Y de esa palabra nosotros tenemos la palabra en castellano con C, diácono. ¿Y qué significa? Hacer mandados, ser un ayudante, ser mesero. No me gustó. Pero específicamente, hermano, habla de maestro cristiano, habla de pastorado, habla de un servidor, de un sirviente, de alguien que sirve. Eso es un ministro, alguien que sirve. En pocas palabras, hermano, un diácono es un servidor. Así era como Pablo se miraba, como un siervo, alguien que sirve. Aparte de ser un administrador, él se miraba como el que sirve, alguien que había sido llamado a servir el evangelio a otros, los gentiles, pero no sin antes predicarle a los judíos. Así se miraba Pablo. Así se miraba Pablo, hermano. La siguiente, hijo.
Para el apóstol Pablo, hermano, el servir no era una obligación. El servir no era una obligación. Él lo consideraba como un privilegio. ¿Recordó que? No está cargando. Él lo consideraba como un privilegio. Así que el servicio para Pablo era un privilegio. Él se da cuenta de que el ministerio que había recibido, lo había recibido por la gracia de Dios. Estaba consciente de que no merecía servir a Cristo y a la iglesia después de haber sido un blasfemo. Estaba consciente de ello. Sabía que si ahora él era un ministro del Evangelio, era únicamente por la gracia de Dios. Mis amados, Pablo fue una persona que enfrentó muchas adversidades a lo largo de su vida a causa del servicio. Y eso usted lo encuentra en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, lo puede leer en su casa. Usted va a encontrar ahí todo lo que Pablo sufrió. 2 Corintios 11, 23 al 28. Ahí se narra todo lo que Pablo sufrió. Así que servirle a Cristo es un honor. Servir a Cristo es un honor a pesar de todas las penurias, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los contratiempos. Es un honor. Es más, Cristo nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo. ¿Qué dice Juan capítulo 13, verso 14? Dice, pues si yo, Juan 13, 14, pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis de lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y Marcos capítulo 10, verso 45, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Cristo nos dejó ejemplo. Mis amados hermanos, ¿de qué manera mira usted el servicio a Cristo? ¿De qué manera lo miramos? ¿De qué manera miramos el servicio a Cristo? Lo que nos motiva es servir, o como muchos, con ojo mercantil. ¿Lo miramos como lo mira el apóstol Pablo? Hoy en día, mis amados hermanos, muchos quieren ser pastores y misioneros. Y por alguna razón que no he entendido, ellos quieren ejercer el ministerio en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lejos de buscar el servir, desgraciadamente muchos buscan la comodidad. Buscan el modus vivendus. Lucran con el Evangelio de Cristo. Pablo no era así. ¿Qué nos dijo Cristo en Mateo 8, 18? Cuando muchos querían servirle. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es el servir, hermano. Todos hemos sido llamados al servicio en su reino. Todos, hermano. Cada uno conforme a la vocación que hemos recibido por parte de Él. Para Pablo era un deleite el servir a Cristo, pero él entendía que la fortaleza que él recibía para cumplir con éxito este ministerio del llamamiento era solo por la causa del poder de Cristo, según la operación de su poder. La siguiente. Él cumplía
ese servicio, pero no en sus fuerzas, era por causa de la operación del poder de Cristo. El mismo poder que transformó a Pablo fue el mismo poder que le sostuvo, fue el mismo poder que lo capacitó para que cumpliera de una manera eficaz la labor que se le había encomendado. Mis amados hermanos, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Sin la gracia y el poder de Dios no podemos hacer nada que fuera beneficio para el reino de Dios. Nada. Y cuando nos damos, ustedes dio cuenta de esa realidad, de que no podemos hacer nada sin su poder, sin su gracia, entonces, solo entonces, nos vamos a refugiar en el poder de Cristo. Y solo entonces seremos fuertes en Él. Solo entonces. Hermano, qué cátedra nos ha dado Pablo. Prisionero de Cristo, un administrador de Cristo y un siervo de Cristo. La siguiente, y con esto concluyo. ¿Ya pusiste la conclusión? Mis amados hermanos, cuando con todo lo que podemos ver a un super Pablo, el super apóstol Pablo, no. Pablo no pertenecía a los cómics, a la revista de la Liga de la Justicia. Pablo no pertenecía a la Liga de la Justicia. Él no era un superhombre distinto a nosotros, con músculos de acero, con ojos de infrarrojo, con habilidades. Pablo, al igual que los demás apóstoles, era un hombre sujeto a pasiones como las que usted tiene. ¿Usted se cansa? Pablo se cansó. ¿Usted se enoja? Si no, hermano, déjeme tomar una foto con usted. Todos nos enojamos. Pablo se enojó. Todos nos enojamos, hermano. Significa que somos humanos. Significa que somos humanos. Eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras. No eran superhombres. ¿Sabe cuál fue la razón del por qué todos ellos amaron y sirvieron a Cristo con la intensidad con la que lo hicieron? ¿Sabe cuál fue la clave? Porque ellos amaron y sirvieron a Cristo de esa manera. Porque ellos se dieron cuenta de los beneficios con los que ellos tenían. Ellos se dieron cuenta de las riquezas de la gracia de Dios. Ellos se dieron cuenta de los privilegios que tenían en Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Que echaron mano de la gracia divina que ellos tenían a su disposición. De nada les sirve tener una nevera, un refrigerador lleno de todos los alimentos, hermano. De nada le va a servir si usted no abre la puerta y coge uno de ellos y se pone a comer. De nada le va a servir. De nada le va a servir con un closet con todas las prendas que usted necesita de vestir. De nada le va a servir si usted no las toma y se las pone. De nada le va a servir tener todos los calzados que usted necesita o quiere o le gustan si usted no los toma y se los pone. De nada le va a servir. Hay que hacer uso de esto. Pablo usaba y todos los apóstoles hicieron uso de la gracia de Dios y de los privilegios y riquezas que tenía a su disposición. Es por eso, mis amados hermanos, que ustedes y yo debemos de meditar en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Debemos de meditar, pero no solo eso. Ustedes y yo debemos estudiar su santa y divina palabra. ¿Por qué, hermano? Porque es a través de ella que nos vamos a dar cuenta de los enormes privilegios que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Solamente estudiando la palabra de Dios. Porque solo así, hermano, las cosas que el mundo ofrece a usted
y a mí nos van a parecer cada vez basura. Y vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo, yo lo he perdido todo y lo tengo por basura a cambio del conocimiento de Cristo mi Señor. De Cristo mi Señor. Mis amados hermanos, que estas palabras de esta tarde hagan raíz en nuestro corazón y den fruto, y que meditemos en esta primera parte del misterio revelado de Pablo como prisionero de Cristo, no de los judíos, no de los romanos, no del César, sino de Cristo. Es como si Pablo dijera, yo no estoy preso porque ustedes me tomaron, olvídense. Yo no estoy preso porque ustedes me acusaron. Yo no estoy preso por el César. Yo estoy preso porque Cristo me tiene aquí. Yo soy prisionero, pero de Él. Porque si esta no fuera la voluntad de Él, olvídense de que ustedes me agarraran, me represalen. ¡Qué convicción de Pablo! Yo soy un administrador. Yo no lo administro para mí mismo. Yo no saco provecho para mí mismo. Yo no tomo a mi familia y le doy puestos de relevancia a mi familia primero y el pueblo que sufra como lo hacen los candidatos. No. Yo soy un administrador y Dios me entregó esto para entregárselo a ustedes. Yo soy un siervo, uno que sirve porque yo tengo ejemplo de mi Señor. Yo hago, para esto he sido llamado para servir. Oh, mis zapatos. Y lo hago no por mis fuerzas, lo hago por el poder que Dios me ha dado a través de su Espíritu Santo. Que esta palabra nos motive, hermanos, a servir a Dios con corazón sincero. Acuérdense que ustedes y yo somos administradores de la gracia de Dios y debemos de servir a Cristo para que su reino servirle a Él con corazón sincero, y no para nuestro beneficio, sino para que nos vean, sino para que Dios sea glorificado, y servirlo, hermano, para que Él sea glorificado. Amén.